Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en el día de hoy, dando continuidad al tema de conociendo a Jesús por medio de las parábolas. Bueno, vamos a concentrar en una muy breve parábola que es la parábola de la lámpara encendida, que vamos a encontrar en los tres evangelios, en Marcos, Mateo y Lucas, pero que particularmente en Lucas aparece en dos ocasiones, tanto en el capítulo 8 como en el versículo 11. Comencemos por invocar la presencia de Dios sobre nosotros. Pidámosle al Espíritu Santo que nos asista de modo particular en esta noche, que nos llene con su gracia y protección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquece. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Teniendo como punto de partida el Evangelio de Marcos, vamos entonces a hacer la reflexión sobre esta breve parábola que vamos a encontrar en Marcos en el capítulo 4, versículos del 21 al 23. Les decía también, ¿acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del celemín o debajo del lecho? No es para ponerla sobre el candelero, pues nada hay oculto si no es para que sea manifestado. Nada ha sucedido en secreto, sino para que venga a ser descubierto. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Vamos entonces a reflexionar esta parábola comparando estas cuatro realidades, pero voy a concentrarme uno a uno en los versículos donde vamos a encontrarnos propiamente los paralelos entre uno y otro. Si vemos en Marcos, está en el capítulo 4, vamos a concentrarnos en el versículo 21. En Mateo, en el capítulo 5, pero nos concentramos en el 14 y el 15. En Lucas 8, aquí nos concentramos solo en el versículo 16. Y en Lucas 11 nos concentramos solo en torno al versículo 33. Fíjense que el argumento es un argumento bastante particular, porque nos hace referencia a la figura de una lámpara. Marcos dice, ¿acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del celemín o debajo del lecho? En cambio, en Mateo está haciendo referencia, está dentro del sermón de la montaña, está haciendo referencia a los discípulos y les está diciendo, ustedes son la luz del mundo. Y empieza por usar una figura que enseguida vamos a comentar. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Y aquí viene el 15, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero. En Lucas, que va a usar el evangelista Lucas en 2 veces esta parábola, va a decir, nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de un lecho, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Y en Lucas 11 va a decir prácticamente lo mismo, nadie enciende una lámpara y la pone en sitio oculto, ni bajo el celemín, sino sobre el candelero para que los que entren vean el resplandor. Démonos cuenta entonces que aparece una realidad, la realidad de mantener oculto algo con la intención de que se dé a conocer en un momento determinado. Es una figura que nosotros encontramos a lo largo de todo el Evangelio dentro de lo que denominamos, o Marcos se denomina de modo particular, el secreto mesiánico, como el Señor va guardando ese secreto hasta el final de todo el ejercicio de su tarea, cuando ya al final, después de la resurrección, les dice a los apóstoles, ahora sí, vaya, cuéntenle a todo el mundo lo que ustedes han visto y han visto. Aparece la figura de la lámpara y nos aparece en
los evangelios, al menos en 3 de estos 4 que están expuestos ahí, la figura del selemín. ¿Qué viene siendo el selemín? El selemín es propiamente como un cajón en el que servía de medida para los cereales. Eso no faltaba en ninguna casa judía, porque además era necesaria para poder medir los diezmos que había que aportar. Entonces, la figura es una figura, digámoslo así, un poquito como absurda, porque la lámpara, pues es una figura que todos reconocemos. Y aquí tenemos que pensar nosotros en la figura de la lámpara, pero la lámpara como la lámpara de aceite, una lámpara que se enciende cuando es absolutamente necesario para que ilumine. Por eso no parece un ridículo. ¿Acaso se trae la lámpara para ponerla debajo de un cajón? Diríamos el marco, si vamos a traducir la palabra selemín, o debajo de una cama. No tendría lógica. Incluso pregunta el mismo evangelista Jesús en el Evangelio de Marcos, no es para ponerla sobre el candelero, es decir, para que pueda servir de una manera clara a iluminar. Lo mismo lo vamos a ver en Mateo cuando les está diciendo es que ustedes son la luz del mundo y no se puede ocultar una ciudad que está puesta en lo alto de una montaña y no se va a encender una lámpara y luego se le va a meter debajo del celemín. Pues presenta lo absurdo que podría ser esta realidad. Lo vemos en los 3 evangelios de una manera muy especial. Pues la idea de la lámpara es la necesidad de la iluminación. Iluminar al mundo como una luz. De hecho, Jesús habla de cómo su propia actividad no puede permanecer oculta, no tiene sentido. Y es más, en Mateo particularmente vemos cómo pone a los discípulos en esa función. Fíjense que les usa el vosotros sois, ustedes son la luz del mundo. ¿De dónde se retoma esta figura? Se retoma de Cristo mismo, que es propiamente la luz de Cristo. Es entonces esta figura la que nos va a ayudar a comprender el sentido mismo de la tarea que Jesús está diciendo. Cuando habla de la luz del mundo, adquiere una claridad muy importante. ¿Por qué? Porque es propiamente la santidad la que se proyecta en el mundo. Es la santidad de Dios en nuestra vida, la que impacta profundamente a ese pueblo, y como ya lo escuchábamos también nosotros en Mateo, pero en el capítulo 4, ese pueblo que caminaba en tinieblas, ese pueblo que habita en tinieblas, vio una gran luz. La comunidad es la luz del mundo y es ahí, dentro de la comunidad, que se tiene que hacer brillar esa luz. Se trata entonces de descubrir cómo esa lámpara viene siendo la fe y ese encendido de la lámpara viene siendo la gracia de Dios que va a permitir que ese candelero ilumine de una manera muy especial. Si nosotros miramos en Lucas particularmente, dense cuenta que Lucas, tanto en el capítulo 8 como en el versículo 11, pues tiene muchas palabras parecidas, son poquísimas las palabras que cambian. En Lucas aparece una cosa especial y es que se enciende la lámpara para la llegada de los invitados. Fíjense que dice, para que los que entren vean la luz, en 8:16. En cambio, en 11:33 dice, para que los que entren vean el resplandor. Pero entonces, ¿qué podría significar este recipiente que va a tapar? Nadie cubre con una vasija, fíjese usted, o lo pone debajo del celemín. Podríamos pensarlo como en diferentes realidades. La primera realidad viene este juego del encender y al apagar. El encender y el apagar. No se enciende o no se apaga. No se enciende o no se apaga. Lo segundo es el mostrar y el ocultar. Y lo tercero, hay que descubrir que el sentido de la lámpara es un sentido ritual de trascendencia. No es propiamente una realidad que viene y se va, sino que ella misma, la luz, es la realidad que nosotros tenemos que contemplar. Lo que, lo que se brilla
se hace visible. Esa será como la expresión. Lo que está puesto sobre el candelero es lo que se hace visible para los demás. ¿Para quiénes son los demás? Para esos que entran, que son las personas que se han acercado a Él, que quieren encontrar a Jesús, que es la luz del mundo. Vámonos entonces avanzando un poco más y concentrémonos en el versículo 22 de Marcos, que va a coincidir con el versículo 17 de Lucas 8. Porque dice Marcos, pues nada hay oculto si no es para que sea manifestado, nada ha sucedido en secreto sino para que venga a ser descubierto. Y Lucas lo va a decir, nada hay oculto que no quede manifiesto y nada secreto que no venga a ser conocido y descubierto. Démonos cuenta que aparece la realidad entre lo oculto y lo secreto. ¿Qué viene siendo lo oculto? Lo oculto es lo que es escondido. ¿Para qué es escondido? Para que termine por salir a la luz. Ese misterio que había sido oculto desde siempre, pero ha sido manifestado en Cristo Jesús, nos va a decir la carta a los Hebreos. Detrás de ese secreto es Dios el que quiere manifestar la realidad para todos nosotros. Se ve la necesidad de la realidad interior de nuestra vida. Lo oculto está hecho para que dentro de nuestra vida produzca un efecto. De manera que ya cuando esa realidad oculta en mi vida me transforma, pueda evidenciarse, es decir, pueda ser descubierta. De ahí manifiesta, no está vaticinando como una especie de cábala mágica el Señor para tratar de decirnos que aquello que está tapado va a salir a la luz pública, no, digamos lo presenta en un sentido positivo, porque lo tenemos que descubrir enmarcado dentro de la parábola de la lámpara que se enciende, es decir, de la luz misma de Cristo. Es esa realidad divina, esa realidad trascendente que va a permanecer oculta hasta el fin de los tiempos, es decir, hasta el cumplimiento de lo que Dios va diciendo. Pero entonces viene la recomendación que hace Mateo y que hace ya Lucas 11, donde nos vamos a detener un momento. Mateo dice, brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lucas ya va, como ustedes pueden ver, a profundizar un poquito más en esta realidad. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo, cuando tu ojo está sano. En fin, enseguida nos vamos a concentrar un poquitico delante de esto, pero en el fondo está diciendo lo mismo, esa realidad que tiene que iluminar delante de los hombres. Si miramos a Mateo, nos damos cuenta que hay un paralelo con la primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 12, donde Pedro dice, tengan en medio de los gentiles una conducta ejemplar, a fin de que en lo mismo que los calumnian como malhechores, a la vista de sus buenas obras, den gloria a Dios en el día de la visita. Fíjese que Pedro nos está haciendo una reflexión en torno a lo que Mateo nos está pidiendo. Brille así vuestra luz delante de los hombres, que los hombres vean vuestras buenas acciones y que por las buenas acciones o por las buenas obras que ustedes están realizando, se pueda así glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Incluso hay una cosa muy bonita, porque aquí es la primera vez que Mateo habla de el Padre que está en los cielos, usa esa primera expresión de manera especial. Aquí a quién le está hablando el Señor en Mateo. Le está hablando a los cristianos, es decir, a nosotros. A los cristianos que son la luz del mundo cuando hacen brillar sus obras. Ustedes son la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Después, una exigencia, digámoslo así, que el Señor está haciendo a quienes nos profesamos cristianos, a quienes queremos seguir al Señor. El sentido concreto de esas buenas obras, ¿de dónde lo sacamos? Acuérdese que lo que antecede a esta parábola en Mateo 5 es el sermón de la montaña, está dentro del sermón de la montaña, pero es lo que lo empieza, es decir, el discurso sobre las bienaventuranzas. Por tanto, las buenas obras van a tener asidero, van a descubrirse como punto claro de concentración
precisamente en el ejercicio de las bienaventuranzas. Este versículo, ¿qué es lo que nos está indicando? Nos está indicando cuál es el objetivo de la acción. El objetivo es que nuestra luz tiene que servir para que nuestras buenas obras sirvan para que los demás glorifiquen a Dios nuestro Señor. No es que nos esté hablando de una justificación por las obras. ¿Qué significa eso? Significa que no es que sean necesarias una serie de obras para poder alcanzar la justificación. Ese tema es un tema muy complejo y en diversas ocasiones la Sagrada Escritura lo trata, porque no compramos el cielo, sino que ya, como lo va a decir San Pablo en la carta a los Efesios, la salvación es fruto de la gratuidad de Dios. Sin embargo, las obras que nosotros realizamos son un reflejo de aquella gracia que en nosotros habita. Punto que el apóstol Santiago va a decir, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré la fe que tengo. Si miramos a Lucas, vemos que Lucas va a orientarnos en torno a esta misma figura, digámoslo así, explicando un poquito más el sentido de la lámpara y la luz, porque viene y dice, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está sano, está luminoso. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está oscuro. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Si pues tu cuerpo está enteramente luminoso, no teniendo parte alguna oscura, estará tan enteramente luminoso como cuando la lámpara te ilumina con su fulgor. Aquí tenemos que considerar lo que se interpretaba a partir de los ojos. Incluso nosotros coloquialmente decimos que los ojos son el espejo del alma. Tenemos que descubrir que en el momento en que se está moviendo Jesús, y acuérdense que Lucas escribe para los griegos, entonces en la concepción del mundo griego que se tiene, aparece una cosa especial. Hay una doble realidad desde el punto de vista de la visión. En primer lugar, desde la intromisión, las partículas que penetran el ojo. Y en segundo lugar, desde la extramisión, es decir, del ojo salen rayos luminosos. Era como esa doble dimensión, de lo que el ojo recibe y de lo que el ojo despacha. Por eso ver era proyectar rayos de luz. Al punto que el sol era considerado frecuentemente como un ojo, y por eso los ojos se consideraban como las estrellas. El ojo lo que hace es permitirle al cuerpo, es decir, a la persona entera, ver en las tinieblas una manera de encontrar la luz para poder vivir, dejando que esa luz irradie a partir de sí mismo. El cuerpo, como lo está presentando Lucas, está ayudándonos a descubrir que necesita una iluminación que es necesaria. Por eso el ojo aparece como la lámpara del cuerpo, pero más que lo que proyecta, es lo que ese ojo recibe. Por eso dice, o bien el ojo es bueno porque ya lo es el cuerpo, o bien en sentido contrario, el cuerpo se hace bueno porque el ojo, que ya es bueno, lo transforma. Es el efecto de la luz, el efecto de la gracia de la luz en nosotros, de lo que Dios puede hacer por medio de su luz en la oscuridad que cada uno de nosotros vive. Cuando vivimos experiencias de oscuridad, experiencias de abandono, experiencias de separación de lo que es de Dios, lo que estamos viviendo es sobre todo un sumergirnos más y más en medio de la oscuridad. Por eso es absolutamente necesario que cada uno se ponga en una disposición interior para poder encontrar la luz. Fíjese que lo dice, pues si pues tu cuerpo está enteramente luminoso, no teniendo parte alguna oscura, estará tan enteramente luminoso como cuando la lámpara te ilumina con su fulgor. Es decir, en derredor. Tanto que fíjense que en la iconografía, cuando pintan una imagen de un santo o cuando hacen la escultura de un santo, siempre le ponen un resplandor. La aureola que el santo tiene, lo que significa es precisamente ese resplandor de ese cuerpo del que es iluminado. Y se percibe incluso en la persona que es de Dios
esa iluminación que irradia de modo particular el que es de Dios. Muy bien, pero concluye esta parábola entonces con dos momentos que nos presenta Marcos en el capítulo 4 y Lucas en el capítulo 8. Marcos en el 4:23 dice simplemente: quien tenga oídos para oír, que oiga. Lucas en el capítulo 8, versículo 18 dice: mirad pues cómo oís, porque al que tenga se le dará, y al que no tenga, aún lo que crea tener se le quitará. Fíjese cómo pasamos de la vista al oído. ¿Por qué? Porque el efecto de la palabra es un efecto de recepción por medio del oído de aquello que la palabra nos ha ido anunciando. No podemos olvidarnos que todas estas parábolas, porque aquí estamos cerrando el capítulo 4 de Marcos, todas las parábolas que hemos podido ver, por ejemplo, la parábola de la semilla de la que no queda infecunda, o la parábola del sembrador, en fin, las parábolas que vimos en Marcos es ante todo o son ante todo una exhortación que Jesús nos está haciendo para poder nosotros conocer el camino del Padre. Es decir, para poder tener, gracias a la escucha de esa palabra, una actitud vigilante. Entonces lo pone de una manera, digámoslo así, como muy clara. El que tenga oídos para oír, entonces que oiga, que se disponga de la mejor manera. Pero Lucas ya viene y nos lo presenta de una manera muy especial. Miren pues ustedes cómo es que están oyendo. ¿Qué disposición es la que interiormente están teniendo para que esa palabra, para que esa parábola pueda representar en ustedes una realidad que vaya más allá de un simple contentarnos con una reflexión o con una parábola o con una historia o con un discurso que el otro puede estar haciendo? Aquí démonos cuenta que tenemos necesidad de asumir con una actitud, ante todo, reflexiva y meditativa, lo que el Señor nos quiere transmitir. Dense cuenta, por ejemplo, que Lucas viene y dice: al que tenga se le dará, y al que no tenga, aún lo que crea tener se le quitará. Lo que crea tener, ¿a qué hace referencia? A aquellos que, pensando irresponsablemente, digámoslo así, que ya lo tienen todo, se les olvida que tienen que escuchar. Miren pues cómo están escuchando. En conclusión, tenemos que tratar de descubrir cómo la luz es Cristo mismo, cómo esa lámpara que es nuestra propia vida se ilumina por la luz de Cristo, por medio de el encender esa luz, que el encender esa luz viene siendo propiamente la fe. Cuando se enciende esa lámpara, se enciende la fe. Y no basta con que se encienda, sino que eso que se enciende resplandece. Fíjense que es un ejercicio que tiene como su dinámica especial. Se enciende y resplandece. Pero para que pueda resplandecer, se pone en el candelero. Es decir, se pone para que ilumine, no se pone para que oculte. Y es ahí, en la medida en que voy conociendo lo que el Espíritu de Dios me quiere suscitar en mi vida, que puedo hacer luz de lo que Dios hace en mi vida y lo puedo permitir y lo puedo transmitir a los demás para que los demás en ellos también brille el resplandor de la luz. Porque como lo dice el Evangelio de Juan que citamos ahorita, es que Jesús es la luz. Y en la medida en que Jesús sea quien ilumine mi vida resplandece gracias a Jesús. Les dejo estas tres preguntas para que a la luz de esta parábola podamos también hacer una reflexión. ¿Qué es lo que el Señor propiamente nos está invitando a encender? ¿Qué es lo que está oculto? ¿Qué es lo que está en secreto? ¿Y qué es aquello que yo debo reflejar? Nos encomendamos a la Santísima Virgen, que ella interceda por nosotros como Madre amorosa, nos ilumine y ruegue por nosotros ante el Padre Celestial. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.